Hola, hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis, que es un proceso fundamental para la vida en nuestro planeta. La fotosíntesis es el mecanismo mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias producen su propio alimento, utilizando la energía de la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Lo interesante de este proceso es que, además de producir alimento para la planta, también se libera oxígeno, un gas indispensable para que los seres humanos y muchos otros organismos podamos respirar. Gracias a la fotosíntesis, la vida en la Tierra es posible, porque no solo mantiene vivos a los productores, que son las plantas, sino que también sostiene a todos los demás seres vivos que dependemos de ellas, directa o indirectamente. En este video vamos a conocer cómo ocurre la fotosíntesis, cuáles son sus etapas principales y por qué es tan importante entender este proceso. La primera etapa de la fotosíntesis se llama reacciones dependientes de la luz y ocurre en unas estructuras especiales de los cloroplastos llamadas tilacoides. Los tilacoides se pueden imaginar como pequeños sacos o discos apilados, que juntos forman lo que se conoce como grana. Dentro de ellos se encuentra la clorofila, que es el pigmento verde de las plantas. En estas reacciones, la planta capta la energía de la luz solar y la transforma en energía química. Para lograrlo, utiliza el agua que absorbe por las raíces. El agua se divide y como resultado se produce oxígeno. Este oxígeno se libera hacia la atmósfera y es el mismo que respiramos todos los días. Además de oxígeno, en esta etapa se forman dos moléculas muy importantes, el ATP y el NADPH. El ATP funciona como una especie de batería recargable que almacena energía en forma química. El NADPH, aunque su nombre es largo y complicado, lo podemos entender como un transportador de energía que lleva electrones y poder reductor para usarse después. En resumen, estas reacciones dependientes de la luz toman la energía del sol y la convierten en energía química, produciendo oxígeno como un extra que nosotros aprovechamos. La segunda etapa se conoce como reacciones independientes de la luz o ciclo de Calvin y se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, que es como el espacio que rodea los tilacoides. A diferencia de la primera etapa, aquí no se necesita luz directamente, pero sí se utilizan los productos de la fase anterior, el ATP y el NADPH. El objetivo de esta etapa es fijar el dióxido de carbono, es decir, tomar el CO2 del aire y convertirlo en una molécula más útil. En el ciclo de Calvin, el CO2 se va transformando paso a paso hasta convertirse en glucosa, que es un tipo de azúcar. La glucosa es fundamental porque sirve como fuente de energía y como material de reserva para la planta. Por ejemplo, muchas plantas almacenan glucosa en forma de almidón, que luego los seres humanos consumimos en alimentos como el maíz, el arroz o las papas. En otras palabras, en esta etapa, la planta toma el dióxido de carbono del aire y gracias a la energía del ATP y del NADPH fabrica su propio alimento en forma de glucosa. Esa glucosa le permite crecer, reproducirse y mantenerse viva, y también forma parte de la base de la alimentación de los animales y de nosotros mismos. Importancia. La fotosíntesis es un proceso fundamental para el planeta. Para llevarse a cabo se requieren 6 moléculas de agua. Todo esto gracias a la energía que proporciona la luz solar. El resultado de esta reacción es una molécula glucosa y 2 moléculas de oxígeno. Esta reacción introduce energía de carbono en los ecosistemas, los cuales son aprovechados por organismos que no pueden producirlos por sí mismos. Productos. ¿Sabías que el oxígeno es en realidad un desecho de la fotosíntesis? Aunque los átomos de hidrógeno de las moléculas del agua se utilizan en las reacciones de la fotosíntesis, en moléculas de oxígeno se liberan como oxígeno gaseoso. El oxígeno sale de las hojas a través de los estomas, que son aberturas en la superficie de los tallos. Tras las reacciones de la luz, la glucosa suele transformarse en azúcares más grandes como la escarosa, los carbohidratos como el almidón o la celulosa. Las azúcares salen de la hoja a través del floema, que es el tejido conductor de las plantas, y pueden viajar a las raíces para su almacenamiento a otras partes de la planta, donde se utilizan como energía para impulsar sus actividades. Aplicación. En el proceso de fotosíntesis, diferentes tipos de plantas absorben inicialmente luz solar y producen energía. También transferir las moléculas de electrones a la membrana tilacoide como aceptor final de electrones, que se denomina
NADP. El ATP y el NADP se llevan a cabo en dos pasos diferentes e inicialmente producen la energía activa y reducen al reactivo de carbono. Energía en moléculas de base de azúcar de 6 carbono. La fotosíntesis se define básicamente como el mecanismo de producción de alimento por la parte de las plantas. A las plantas les resulta más fácil absorber o atrapar la luz solar, lo que la convierte en la fuente principal de alimento. La fotosíntesis es vital para el funcionamiento de la vida en la Tierra. No solo las plantas se benefician de esto, sino que también nosotros como humanos y otros seres vivos, durante la síntesis de los alimentos, las plantas liberan oxígeno, que los seres vivos utilizan para respirar y nos mantiene vivos. Los reactivos son los componentes que la planta necesita. Dióxido de carbono se obtiene del aire a través de pequeños poros en las hojas llamados estomas. El agua es absorbida por las raíces y se transforma a las hojas. Energía luminosa. La luz del sol proporciona la energía para iniciar la reacción. La reacción de la energía luminosa es utilizada en los cloroplastos de las hojas. Allí el dióxido de carbono y el agua se convierten en glucosa y oxígeno. La ecuación química es 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua con luz solar y clorofila producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Un azúcar que la planta usa como alimento para su crecimiento y funciones vitales. Un subproducto que se libera al aire y a través de los estomas. Este es el oxígeno que los seres vivos necesitamos para respirar. El video muestra cómo las plantas utilizan energía solar, agua y dióxido de carbono para producir su alimento y liberar oxígeno. Para resumir lo que hemos visto, la fotosíntesis es un proceso en el que las plantas utilizan la energía solar para producir energía y alimento. Primero, en los tilacoides ocurren las reacciones dependientes de la luz, donde se producen ATP, NADPH y oxígeno. Después, en el estroma, en el llamado ciclo de Calvin, se utiliza esa energía química para fijar el dióxido de carbono y producir glucosa.